Muy buenos días, amigos de Guatemala. Les saluda su amigo Cristian Salazar, asesor estratégico en temas de agroindustria. Primero que nada, mil disculpas porque no pudimos transmitir la entrevista en vivo en Facebook. Pero bueno, les compartimos aquí la entrevista. Espero que aprendan bastante, que les guste. Y bueno, nosotros estamos aquí a la orden si después ustedes tienen preguntas o comentarios. Bueno, el título de la entrevista es Introducción a la gastronomía guatemalteca de los mayas al día de hoy. Y hoy nos acompaña como primer invitado de este proyecto Helmut Leal, quien es guía de turismo y dueño de la empresa Caminos del Quetzal. Entonces, muchísimas gracias, Helmut, por aceptar la invitación y compartir tu experiencia y todos esos conocimientos que has adquirido en los últimos años. Entonces, te cedo la palabra si quieres saludar a la gente y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Cristian. Muchos años de amistad con vos. De verdad muy agradecido y honrado por la invitación que me hiciste hace unos meses. Creo yo no soy chef, yo soy más admirador de la comida. Trabajo como guía de turismo desde hace muchos años, como operador de turismo. Pues hemos recorrido toda la República de Guatemala y pues compartir un poquito de lo mucho que hemos experimentado, más que aprendido, hemos experimentado con la gente y pues que la gente lo disfrute y a las órdenes también. Muchísimas gracias. Sí, y uno de los objetivos, pues obviamente no podemos en algunos minutos hablar de todos los elementos y vamos a decir históricos de nuestra gastronomía, sino simplemente es hacer una revisión muy rápida desde un punto de vista, vamos a decirlo, agroturístico, ¿ok? Entonces, digamos, este proyecto de entrevistas es de veras para que todos los actores de la agroindustria y del agroturismo nos conozcamos, compartamos y que pues entre todos activemos rápidamente la economía del país y sobre todo del turismo que se vio tan afectado por el confinamiento durante esta pandemia. Muchas empresas que tuvieron que cerrar, mucha gente que perdió sus empleos y bueno, la economía de Guatemala pues depende grandemente del turismo y es nuestra marca ante el mundo. Entonces, uno de los primeros temas, pienso yo, es saber, bueno, ¿cuál es nuestra gastronomía? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue cómo todas esas características se lograron desde los mayas? Entonces, para ya entrar en el tema, Helmut, si empezamos con los mayas, durante los 3 periodos, ¿qué comían los mayas? ¿Cuáles eran las tradiciones? ¿Cuáles eran los ingredientes más comunes? Pues mira, lógicamente, hablar de la gastronomía guatemalteca es hablar de la historia chapina. O sea, claro. No, la historia de Guatemala no inicia con la llegada de los españoles. Inicia hace mucho tiempo atrás, con la llegada de grupos nómadas que se establecen en lo que hoy llamamos República de Guatemala o en el área centroamericana, porque no solo fue Guatemala, también Honduras, Belice, El Salvador. Y ellos se quedan en esta área porque descubren la agricultura. Empiezan a observar los ciclos a través de las estrellas, empiezan a observar los ciclos de las plantas, que nacen, se reproducen, mueren, término que nos enseñan en el colegio, ¿verdad? Sí. En ciencias naturales. Empiezan a observar el tiempo a través de las estrellas, crean calendarios que no solo sirven para realizar ritos, sino que también son calendarios que les sirven a la agricultura, para saber precisamente cuándo nace el maíz, cuándo se reproduce el maíz, cuándo muere el maíz, ¿verdad? Empiezan a ver los ciclos de las lluvias, empiezan a ver los ciclos del sol, empiezan a ver un montón de situaciones y eso lo reflejan en lo que ellos comen.
Normalmente uno en términos mayas escucha la famosa triada maya, ¿verdad? Okay. Es el maíz, el frijol y los chiles. Pero no necesariamente fue eso, solamente eso lo que comían. En Guatemala hay un montón de diversos tipos de calabazas, el huicoy, por ejemplo, y el uso de semillas, el uso de árboles, como el ramón, por ejemplo, en algunas partes. O sea, sí, también hubo carne. Lógicamente, hoy por hoy comemos en cuestiones de carne blanca, carne roja, cerdo, vaca, pescado, que ellos en algunas partes comían pescado. Okay. Ellos comían también comían carne de venado, comían carne de conejo, de algunos otros animales. Por ejemplo, hoy es prohibido comer tepezcuintle, pero ellos seguramente comían tepezcuintle. Tenemos mucha relación y vamos a escuchar mucha relación de la comida guatemalteca con la comida mexicana. ¿Por qué? Porque el término Mesoamérica moderno engloba diversas civilizaciones en el área mexicana, en el área guatemalteca, y de aquí en adelante voy a referirme al área guatemalteca como el área maya completa, península de Yucatán, Chiapas, Belice, Honduras y El Salvador, para no estar hablando de todos, por supuesto. De todos estos países del área maya. Entonces hay muchas tradiciones parecidas entre nosotros y por eso es que la comida es muy parecida. O los nombres de las comidas son muy parecidos. México tiene pipián, nosotros tenemos pepián, hay mole, o sea, tenemos mucha similitud, aunque en esencia las comidas son diferentes. Si uno se mete muy drásticamente va a ver que es muy diferente. Pero eso era básicamente el menú de los mayas, ¿verdad? Lógicamente habían bebidas. Recordemos que orgullosamente hay 2 productos internacionales que nacen en el área mesoamericana, y eso incluye Guatemala, que es el aguacate y el cacao. Estos 2 productos, hay otros productos, pero digamos estos 2 productos que son los líderes a nivel mundial de esta área. En todo restaurante te sirven tu pedacito de aguacate para la ensalada o se hace alguna otra cosa con el aguacate. Y el cacao, que es la base para lo más delicioso que hay en el mundo, que es el chocolate. Pero respecto a esos 2 productos, hay toda una cadena de suministros y una industria de productos transformados a partir de esos productos. Donde yo vivo, hay salsas, vinagretas que ya están son hechas a base de aguacate y bueno, cacao, cualquier cantidad de productos de chocolate y bebidas cualquier comida, de todo, ¿verdad? Entonces, sí. Es importante, yo me siento orgulloso cada vez que yo hago un tour de decirle a la gente, miren, estos 2 productos que ustedes en su restaurante los reciben normalmente o lo han visto, son productos mesoamericanos. Y tengo que decir mesoamericanos porque no son necesariamente solo mayas, ¿verdad? No. Para no ser egoísta en el término, pero sí son productos líderes a nivel mundial que salen de esta área y que normalmente los guatemaltecos nos olvidamos un poquito de esos orígenes, pero sí tenemos que ser realistas de que son nuestros y que son famosos en el mundo. Sí. De hecho, el término cacao es un término, es como se lee el glifo maya que se refiere al cacao. Okay. Entonces, desde ese punto, o sea, ese es un dato que muchos desconocen, ¿verdad? Entonces, y el término cacao es un término ya generalizado a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos lo que comían los mayas. Lógicamente, hay muchos problemas de interpretación, porque nosotros basamos la historia de los mayas antes de la llegada de los españoles en base a los glifos que nos dejaron en el periodo clásico, antes del 900 después de Cristo, en los dibujos que nos dejaron en la cerámica, ¿verdad? Que hay muchas representaciones de cacao, de maíz, cierto, pero que lógicamente muchas veces es difícil interpretar, especialmente para los que no han estudiado un poquito de arqueología, un poquito de escritura maya.
y poco a poco en los últimos años se ha ido dando a conocer más. Después del colapso del clásico, lamentablemente hay un periodo grande sin escrituras hasta la llegada de los españoles. Entonces como que es muy difícil estar adivinando qué era lo que comían, porque lo que se hace es hacer estudios arqueológicos en los sitios, pero no necesariamente vas a encontrar comida, porque la comida pues se degrada, Claro. es bastante difícil, ¿verdad? Entonces, ya después con la llegada de los españoles, pues ya cambia la situación con la escritura de libros, con la escritura de historias, y ya nos cuentan un poquito más hasta llegar a lo moderno, que ya es una mezcla diferente, ¿verdad? Okay. Y Helmut, si regresamos un poco al elemento que hablabas hace rato de la tríada maya, es decir, el maíz, los chiles y ¿cuál era el otro elemento? Los frijoles. Los frijoles. Que no necesariamente es el frijol negro, o sea, hay una diversidad grande de frijoles, ¿verdad? Sí. El cacao no era parte de esa, digamos, desde un principio de esa tríada maya. El cacao llega como un poco después, me imagino. Fíjate que el cacao siempre ha estado presente. Lo que pasa es que el cacao, en términos mayas, no es utilizado como comida. Es más utilizado para hacer bebidas. Así una bebida... Yo leí... En términos modernos, una bebida alcohólica en base al cacao. Yo lo que leí en un artículo es que los mayas utilizaban el cacao y preparaban una bebida fermentada, pero que no era dulce como tal, era como amarga. Es que tenés que separar el término cacao del término chocolate. El chocolate es un producto que sale del cacao, pero no necesariamente 100% cacao. O sea, no. Puedes mezclar con leche, lo puedes mezclar con agua, lo puedes mezclar con un montón de situaciones, especialmente si lo volvés sólido. Lo puedes mezclar con, qué sé yo, semillas, coco, todo lo que se hace modernamente. Pero el principal cambio que se le hace del cacao al chocolate es que se le agrega azúcar. Claro. El chocolate es dulce. El sabor del cacao es amargo. Si vos probás un chocolate 100% cacao, va a ser bien amargo. Si vos te comes una semilla de cacao y la mordés, no la chupás porque la parte de afuera, toda la parte de afuera tiene una, ¿cómo podríamos llamarlo? Es como una membrana. Una membrana. Ajá. Blanca, eso lo chupás y es dulce, pero eso no es lo que utilizan para el chocolate. Es la pura semilla. La semilla. La semilla la secan, la muelen y de ahí hacen el chocolate básico, ¿verdad? Que está muy, muy de moda en Guatemala. Chocolate artesanal, ¿verdad? Ese es amargo. O sea, el cacao es amargo. Y el azúcar, acordate que la caña de azúcar a América la traen los españoles. No existía la caña de azúcar en ninguna parte de América Latina. O sea que, por ejemplo, las tabletas de chocolate que podemos encontrar en San Juan del Obispo o en Misco, pues es ya una muestra de esa mezcla de lo maya, un producto. Aquí tengo, no sé si se ve, ahí está. Sí. Este es un elemento muy utilizado en la... ¿Qué es canela? En el postre, en los postres guatemaltecos. Es la canela. La canela fue traída por los españoles. Exacto. O sea, esas tabletas de chocolate son ya una muestra de esa mezcla de las dos culturas. Ajá, dale, perdón. Sí, no, disculpa. Y hace rato también me mencionabas que los mayas también consumían varios tipos de calabazas. Exactamente. Y eso me hace pensar, sí, por ejemplo, en Guatemala comemos huicoy, comemos otro tipo de calabazas, digamos, en los caldos, en otro tipo de platillos, pero me hiciste pensar en el chilacayote en dulce, que es un tipo de calabaza. Y bueno, no es necesariamente azúcar, sí, es como una panela, es un... De hecho sí, lo que pasa es que el chilacayote en dulce, al final es dulce, porque le agrega
panela. Panela, exacto. Y la panela es un derivado de la caña de azúcar. Claro, claro. Ese es un proceso. Entonces, ahí vas viendo la mezcla y aterrizamos en lo moderno, que la gastronomía guatemalteca es una evolución de diversas culturas y de diversos elementos, no necesariamente locales. Y eso es lo que hace la gastronomía muy parecida a lo que somos en Guatemala. En Guatemala, pues, vemos diversos grupos. Aquí somos una mezcolanza de todos. O sea, nos han dividido en grupos, pero realmente somos una mezcla de entre la población local antes de la llegada de los españoles, con los españoles, con los esclavos que llegaron posteriormente. Luego se nos agregaron elementos alemanes, italianos, qué sé yo, ahora chinos. Realmente Guatemala, y lamentablemente los guatemaltecos no lo vemos así. No somos un país estable. Tal vez la palabra estable no es, sino que un país que no cambia. Somos un país en constante movimiento, en constante evolución. Entonces, muchas veces somos muy puristas en decir, especialmente aquí en la antigua Guatemala, es que los cambios modernos no van con la antigua Guatemala, por ejemplo. Esa es una frase que escuchamos mucho. Pero eso no representa al guatemalteco. El guatemalteco es una evolución constante. El guatemalteco es agregar elementos extranjeros, si lo podemos llamar así, y volverlos propios, ¿verdad? Cierto. Porque en todos lados vamos a encontrar elementos de todos lados. O sea, en el mercado encontramos papa, por ejemplo. La papa no viene necesariamente de esta área, viene de Sudamérica. El término papa viene de quechua. Los quechuas eran un idioma hablado en Perú, ¿verdad? Entonces, a través de todo ese intercambio que ya existía antes de la llegada de los españoles, existía intercambio comercial de productos entre los mayas y otras civilizaciones cercanas. Ellos fueron introduciendo diferentes elementos a su forma de vida. Y esa es la forma actual en la que vivimos. Exacto. Y agregando elementos, ¿verdad? No, interesante. Y me haces pensar, incluso en los mayas, es decir, durante todos los periodos mayas, o sea, los mayas, a mi entender, pues eran ciudades-estado y no estaban libres, sí, no estaban libres de que los invadieran en ciertos momentos, por ejemplo, otras tribus que venían del centro de México. Es decir, había un intercambio también. Entonces el mestizaje siempre existió, incluso antes de los españoles. De hecho, sí, tal vez en lo que decís, y tratando de no separarnos del tema, pero que es importante, después del siglo III hay una llegada de un personaje teotihuacano al área maya. Como te digo, no quiero introducirme mucho, pero que influyó enormemente en la religión, en la vestimenta y en la arquitectura. No solamente creo que haya influido en esas tres, también haber traído otro tipo de comidas, otro tipo de tradiciones que todavía están en estudio, pero ya estamos hablando antes de la llegada de los españoles. Lo que vos decís, te lo estoy confirmando, ¿verdad? Ya. 4 y 5. Exacto. Entonces, bueno, para cerrar esta parte con los mayas, la tríada maya, el maíz, el frijol y los chiles. Y cuando hablamos de maíz, frijol o chiles, pues no es únicamente el frijol negro o el maíz amarillo o blanco que encontramos. Hay que recordarnos que hay todo un patrimonio en Guatemala en cuanto a los tipos de maíz, a los tipos de frijol, a los tipos de calabaza, a los tipos de chile. Podemos hablar de chile guaque, en fin. Ahorita que mencionar los chiles, tenemos que recordar que de los chiles hacemos guisos. ¿Cierto? Y eso es una tradición maya, o sea, el hacer los guisos. O sea, por ejemplo, equivocadamente le llamamos chirmol a venir a picar un tomate crudo, cebolla, y ponerlo en la carne, por ejemplo. Eso no es un chirmol. El chirmol es un guiso. O sea, el chirmol tiene que ser el tomate asado,
igual que lo que tengo acá, ¿no? Es un mole. El mole es igual, es un guiso, una especie de guiso. Sí, sí. En donde ellos así, cocinaban diversos chiles y es una especie de salsa que se echaba encima de la comida. Hoy lo usamos en plátano. Y Pero la, y, y la, y el la origen man... del mole es como un guiso y viene de los chiles, ¿verdad? Que vos decís. Sí, y según yo sé, todos esos chiles los deshidratamos, después se compactan en un mortero para hacer un tipo de pasta, un tipo de... Y esa pasta, bueno, entonces ya dependiendo de la mezcla de chiles que se hayan utilizado, pues entonces ya podemos hablar de pepián o de otro tipo de platillos, es decir, y entonces ya se prepara el guiso. Ok. Exactamente. Bueno, los españoles llegan, traen consigo nuevas tecnologías, nuevos ingredientes, nuevas maneras de cocinar, el azúcar, la canela, embutidos, cosas así que ya existían en la península ibérica en ese tiempo, es decir, maneras de preparar la carne. Y bueno, carne encontraron, los mayas pues consumían proteína animal de lo que encontraban en el bosque, en la selva. Bueno, ¿cuáles fueron los elementos más importantes de ese periodo de conquista española, Helmut, para nuestra gastronomía? Mira, principalmente la introducción española más importante, ya en términos modernos, es la traída de la caña de azúcar y del café, ¿verdad? Dos de los tres productos de exportación más grandes en Guatemala. O sea, ir a la costa sur es hablar de caña de azúcar, claro. Ir por toda Guatemala es hablar del café, ¿verdad? Claro. Hoy por hoy, nos guste o no nos guste, son industrias que dan trabajo a muchas personas, ¿no? Exacto. Directa e indirectamente. Entonces, hay muchas cosas ahí, hay muchos temas que tratar en estas dos industrias, pero lógicamente le dan trabajo a muchos guatemaltecos. Y digo directamente porque muchas personas trabajan en las plantaciones e indirectamente porque ellas consumen productos alrededor de donde viven, que hacen una tiendita, qué sé yo, un taller de bicicletas, o sea, aquí hay que pensar no solo en lo que va directamente ligado a un producto, sino que lo que él genera a través de el consumo de bienes y servicios de las personas que trabajan alrededor de él. Que muchas veces encontrar ese balance es lo que nos hace falta en la humanidad, porque todos necesitamos trabajar en algún momento, necesitamos comer, pero a veces abusamos de los recursos y ahí es donde se producen los desbalances que actualmente estamos viviendo. Luego, pues la llegada de las carnes. Ellos traen las vacas, ellos traen los cerdos, las gallinas, que son productos de animales domésticos de uso común en todos los niveles socioeconómicos de Guatemala. O sea, vas al altiplano guatemalteco y vas a encontrar que las familias tienen su cerdito, tienen sus gallinas para los huevos, algunas tienen sus vacas para leche. Tienen vacas. Ajá. Y las vacas no solo estamos hablando en términos de carne, estamos hablando en términos de leche, que con la leche en Guatemala es famosa por los quesos, por las cremas. O sea, vas viendo cómo se va derivando. O sea, del cerdo, cada fin de semana nos juntamos con los amigos a comernos una carnita, un chicharrón con tortilla, con limoncito. Ahí vas viendo toda esa mezcla de situaciones. Cuando estamos esperando, me dio hambre porque aquí tengo, por ejemplo, ¿qué tenés ahí? Un chile relleno. Dichoso. Ya le pegué una mordida, por cierto, pero era para que vieran el interior. No, pero está bien. Lomo de cerdo, que es un producto guatemalteco, pero tiene lomo de cinta, que es carne de cerdo. Claro. Tiene huevo, que trae la gallina. O sea, el huevo viene de una gallina que lo trajeron los españoles. O sea,
hay una introducción, ¿qué es lo que te digo? Una introducción de ciertos elementos que nos vienen a ayudar a consolidar lo que era, lo que venía, y es esa transición de miles de años, no son cientos de años, son miles de años, hacia la gastronomía actual guatemalteca, ¿verdad? Y lo que No yo solo es los elementos, y también la tecnología. claro, Nos traen otro tipo de estufa, ¿verdad? Que al final, si te das cuenta, es muy parecida al comal, la estufa que encontramos en las casas coloniales guatemaltecas, o antigüeñas, mejor dicho, son muy parecidas al comal, o el sistema es muy parecido. cierto, Lo cierto, que hicieron ellos es, tal vez, tener un mejor aprovechamiento del calor, ¿verdad? claro. Y poder cocinar las cosas más rápido. Lógicamente, después ya ahora hay estufas industriales, Sí, hay otro sí. tipo de hornos, etcétera, etcétera, que nos ayudan a cocinar de mejor forma los productos, pero digamos que esa transición se da a la llegada de los españoles. Y, y me haces pensar en por ejemplo, en la receta de frijoles blancos con carne de cerdo, Por ejemplo. por ejemplo. Por Ese ejemplo. es, pienso yo, es otra receta típica de la mezcla de las dos culturas. La mezcla, sí, 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 Tal vez, es como te digo, eh, la evolución de la gastronomía guatemalteca no debe pensarse en ser en ser una cuestión puramente maya, es una evolución, ¿verdad? Y ahí sí, lo reflejaste perfectamente. sí. Ok, bueno, y digamos, los españoles también, bueno, otro tipo de, vamos a decir, de comales, eh, la preparación de ciertas recetas un poco más rápido, eh, la integración de elementos como el azúcar, la canela, la panela, etcétera. Entonces, eso, pues yo pienso eso enriqueció las recetas que ya los descendientes de los mayas en ese tiempo preparaban con los ingredientes que ya tenían. Sí, y no solo tenés que pensar en lo que ellos nos trajeron, también lo que nosotros llevamos allá, ¿verdad? Cierto, Porque cierto. lo que los mayas hacían acá, no solo la población maya, también de todo el mundo, incas, todos, llevaron productos a Europa que luego en Europa se volvieron de uso común y, por ejemplo, el ejemplo más, lo estábamos hablando, el cacao. El cacao lo llevamos a Europa y de Europa pues ya van evolucionando el chocolate, por ejemplo, ¿no? Cierto. Entonces, es un intercambio de productos, de ideas, de servicios que se dio en el tiempo de la colonia, lógicamente, que, que beneficiaron no solo a esta área, sino que también al otro lado del charco. Sí, y en cuanto a especias, por ejemplo, chiles molidos en polvo, salsas, pues uno encuentra cualquier tipo de producto en otros países. Y digamos, de los españoles para acá, de la conquista, digamos, vamos a decir en una etapa más moderna, eh, han habido o hubieron otros elementos que hicieron evolucionar la gastronomía guatemalteca, vamos a decir, en los últimos años. Eh, ¿O crees que eh, una vez que la influencia española se integró a la gastronomía local, pues esa es la gastronomía que tenemos hasta ahora? ¿O No, sigue no, evolucionando? fíjate que posteriormente de la independencia, pues empiezan a haber migraciones de países europeos, especialmente alemanes, italianos. Okay. Una de las influencias más grandes es tal vez la gastronomía alemana. No soy un experto en la historia de nuestros famosos chucos, por ejemplo, pero Okay. Alemania es famoso por las salchichas, Uh-huh. ¿verdad? Y en Guatemala pues tenemos diversidad de salchichas, tenemos embutidos y todo eso. Eh, Ahí sí no soy experto en cómo vinieron los embutidos, pero creo que la influencia alemana en Guatemala ayudó a que nuestros embutidos sean de mejor calidad.
Lógicamente hay una influencia española, Sí, ¿verdad? sí. Y me haces pensar a la empresa Bremen. Yo pienso Bremen, que los fundadores eran alemanes que venían de esa región. ¿vale? Lógicamente, el mayor producto o la mayor influencia alemana que nos dejó es el procesamiento del café. Claro, Recordemos que los españoles traen el café, hay producción de café, pero no de la manera que la conocemos ahorita. Es hasta la llegada de los alemanes a través de una idea o una decisión gubernamental, empieza a darles tierras, empieza a darles financiamiento para desarrollar todas las fincas de café en las Verapaces especialmente, porque ahí es donde inicia el café guatemalteco como lo conocemos ahora. Poco a poco se fue diversificando en otras regiones, los alemanes se fueron a Shela, la costa sur se fue llenando también de caña de azúcar, un poquito de café en la Boca Costa, en la claro. antigua Guatemala también, o sea, después de eso empieza a regarse el café por toda Guatemala. Esa es una de las influencias más grandes que nos dejan ellos. El café moderno de Guatemala o la producción actual de Guatemala empieza a través de la influencia de alemanes. Y hablábamos del chuco por la salchicha, pero Claro, esa es otra cuestión moderna que hemos vuelto muy guatemalteca, los chucos y los chéveres, que son claro, popularmente conocidos como hot dogs en Estados Unidos, sí, pero que nosotros los hemos convertido en propios al agregar elementos guatemaltecos, como el guacamole, como el repollo, hacerlo en carbón, cierto. ¿verdad? Eso es parte ya también de la gastronomía guatemalteca, es parte Sí, de nosotros. sí, A pesar de que es un producto, muchas veces decimos, no, es que los gringos nos, no, pero ya es parte y todo el mundo se ha comido un chuco. Vamos a la capital y tenemos que irnos a comer un chuco, ¿va? Eh, ya que, hay, eh, ya hay inmigrantes guatemaltecos, pienso en Los Ángeles, eh, que ya tienen sus camioncitos de chucos, no las carretillas que vemos en Guatemala, pero ya hay chapines en Los Ángeles que ya pues empezaron pues, a compartir ese tipo de productos con la gente. exactamente. Y Un conocido en Alemania acaba de abrir un restaurante guatemalteco, no sé si lo tiene el Chuco, pero así, en algún momento lo va a tener que introducir, ¿verdad? pues, va a ser un elemento que va a tener que integrar, digo yo. Y Exactamente. me haces pensar también, por ejemplo, Helmut, hablabas de la influencia de los inmigrantes alemanes, inmigrantes italianos, pero hubo también una inmigración de, vamos a decir, de chinos del área de Cantón, pienso yo, a principios del siglo XX. Y pues la mayoría de restaurantes que vemos, por ejemplo, en la zona 1 de la capital, pues eh, fueron, fueron fundados por algunos de esos inmigrantes eh, que llegaron a principios del siglo XX a Guatemala del área de Cantón. Entonces, también deben de haber elementos de esa inmigración china en Guatemala. No sé, yo pienso que ya para todos nosotros es un clásico pues preparar un chow mein, pero obviamente ya no es el chow mein original, Con un toque chapín. pero exactamente, entonces, y hace 100 años, pues la gente no conocía el chow mein, pero ahora, pues todos nos preparamos un chow mein de vez en cuando en la casa, o, pues, con verduras locales. Y, bueno, eso es otro caso. Y eso me hace que empecemos a platicar también del área del Caribe de Guatemala, donde están los garífunas. Vamos a hablar un rato del tapado también. Entonces, pues hay otro grupo de guatemaltecos que tienen orígenes completamente diferentes al resto de la población del interior, pero que ellos también, pues, han, eh, nos han legado también otro patrimonio gastronómico, como el tapado, como el casabe, bueno, otro tipo de recetas para preparar mariscos, en fin. Entonces, la gastronomía en Guatemala de veras, es bastante rica en diversidad, en ingredientes, maneras de cocinar las recetas.
Este, en fin, yo pienso que somos bendecidos en ese sentido. Sí, fíjate que esa parte que vos decís, ya, lógicamente con la llegada de los españoles, hay una integración a la vida cotidiana del lugar de lo que en ese tiempo se mal llamó esclavos africanos, ¿verdad? Sí. O sea, lamentablemente ese es el término que se les usaba. Esta población, que fue realmente poca, porque no es que hayan sido muchos, porque los señores españoles a los que esclavizaron fueron a los indígenas locales. Claro. No se usó nunca el término esclavitud, pero, por ejemplo, el término encomienda, los encomenderos, era una forma de esclavitud. Pero por supuesto. Esta poca población africana se mezcló rápidamente con la población indígena. Entonces se fue perdiendo esa población africana que vino en la primera ola hacia Guatemala. Okay. Que lógicamente han de haber influenciado en su tiempo, de alguna manera, las comidas locales. Claro. Luego, en el siglo XVIII, pues se da la migración de nuestros hermanos garífunas. Un saludo a todos mis amigos de Livingston, de barrios y áreas adyacentes. Que hay mucha población en Estados Unidos, especialmente en el área de Nueva York. Sí. Que se establecen no solo en Guatemala, se establecen en las costas de Belice, en las costas de Honduras, y lógicamente pues introducen todas sus costumbres, toda la gastronomía que ellos traen del Caribe. Recordemos que esta población viene de San Vicente y las Granadinas. Uh-huh. Desde allá viene escapando y se establece en las costas del Atlántico guatemalteco, y lógicamente tiene elementos tanto caribeños como locales. Estamos hablando del rice and beans, estamos hablando en bebidas del Gifiti, estamos hablando del famoso tapado. O sea, hay una diversidad. Y recordemos que el área del Atlántico a principios del siglo pasado se convierte en puerto, ¿verdad? Cuando se construye el Puerto Barrios, que es una ciudad relativamente moderna, ¿verdad? Porque es una ciudad fundada más o menos a principios del siglo pasado, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, llegan inmigrantes marinos a establecerse en las costas del Atlántico guatemalteco. Entonces, en el área de Izabal hay una riqueza gastronómica increíble, con muchas influencias de todas partes del mundo, no solo la garífuna, pero es básicamente garífuna por la mayoría, sí, pero también vas a encontrar una influencia china, una influencia italiana, una influencia claro, de diversas partes del mundo, porque se fueron quedando marinos que se establecieron en barrios y fueron pues intercambiando sus costumbres, ¿verdad? Entonces, cada tema que nosotros tocamos podemos salir hablar mil cosas de ellos y tenemos 1000 programas, pero por supuesto, me haces pensar también, creo que hay una pequeña comunidad en Izabal, cerca de Río Dulce, y tal vez me equivoco del lugar, que tienen orígenes hindús. Es cerca de Livingston. Es cerca de Livingston. Bueno, para que veas cuál es la riqueza sobre todo de esta área de Izabal, dado que, bueno, es un puerto, es una entrada, el intercambio marítimo, pues siempre ha sido importante. Entonces, la riqueza de la región de Izabal también. Fíjate que este pequeño grupo de origen indio, porque realmente ese es el término correcto, origen indio, pues está luchando porque se le considera un grupo guatemalteco, un grupo guatemalteco más. Pues, y pues me apoyo hacia ellos, conozco a varios de ellos en Izabal y son más guatemaltecos que muchos, o sea, y también tienen su influencia en la gastronomía, ¿no? Sí, no, pero si viven, o sea, si son parte del territorio y son parte de nosotros, pues los deberíamos de incluir. Yo no sabía que no estaban incluidos. Podríamos... No, por el momento no.
Por el momento Ok, no, pero ellos son por supuesto, parte de por nuestra supuesto, Guatemala, ¿verdad? Ujú. por supuesto. Ok, Helmut. Bueno, entonces yo pienso que ya tocamos, la verdad, todos los elementos de la, vamos a decir, incluso de una época post-española, moderna, con los elementos de las influencias de inmigrantes europeos, chinos, nuestros hermanos garífunas, etcétera. Entonces, yo no sé si podemos pasar ya a, a ver las imágenes y las recetas de los dos productos que Hablamos. queríamos platicar. Yo preparé un par de imágenes en PowerPoint para que Ujú. nos sea más fácil. Entonces lo voy a compartir ahora mismo. Me dirás si ves bien mi pantalla. ¿Sí la ves? Todavía no, está, Bueno, la ahí está, primera, ahora sí, ok, eh, está el caldo de gallina. está el caldito de gallina, solo Vamos a levantar un segundo. sí, ok, pues ahorita lo voy a poner en pantalla completa. Listo. No, todo bien. Listo. Ok, perfecto. Bueno, entonces Ya me aquí diste tenemos, hambre. sí, a mí también. Ok, entonces, eh, el famoso caldo de gallina, Ujú, obviamente, pues se utiliza una gallina, ujú. papas, whiskiles tiernos, tomates, cebollas, ajos, tallos de cebolla, hierbabuena, etcétera. Y nuestros amigos pueden ver la fuente donde la saqué si quieren consultar otras recetas. Es un sitio que se llama recetasguatemala.com. Pues mm, eh, me da la impresión que el caldo de gallina pues es un plato típico de del mestizaje eh, que hay en nuestro país. ¿Qué piensas? Mira, es famoso escuchar historias de, de personas viajando al altiplano guatemalteco. Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo una experiencia muy bonita cuando yo era niño. Mi papá es agrónomo ¿Ok? y nosotros vivimos en Perú del 88 al 90. Y él al regresar de Perú, que No trabajaba en sabía. papa, ¿Ok? empezó a trabajar en brócoli. ¿Ok? ¿Ok? Eh, ¿Ok? y su trabajo era básicamente llegar a las comunidades a, a darles una capacitación. En ese tiempo el brócoli empezaba a ser exportado hacia Estados Unidos. Entonces habían ciertos lineamientos que Estados Unidos estaba estableciendo Uh para -huh. la exportación de brócoli. ¿Ok? Entonces llegamos a una comunidad en las montañas de Santa Apolonia, Uh en -huh. donde nos recibieron con marimba y nos recibieron con caldo de gallina, ¿Ok? ¿Ok? como que si hubiera llegado una celebridad, ¿verdad? Pero ellos estaban contentos que alguien había llegado a visitarlos, a darles una capacitación. Entonces Pues, hicieron una celebración. Entonces el caldo de gallina, y te lo menciono así porque el caldo de gallina es, pues, es una cosa muy festiva de las comunidades guatemaltecas, es ¿verdad? cierto. Es muy fácil hacerlo. No solo el caldo de gallina, o sea, hay diferentes caldos que Sí. podemos ir haciendo, pero digamos que el más famoso es el caldo de gallina. Pero representa, volvemos a unir nuestra gastronomía con nuestra cultura, ¿verdad? Por eso te estaba contando la Uh -huh. historia, Cierto. porque el caldo de gallina se usa para festividades, para la feria, es muy común hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Sí, Por la facilidad de hacerlo y por lo rico. sí. Con esa anécdota de tu papá en Santa Polonia, pienso que es en Chimaltenango que está Ajá. Santa Polonia. Me haces pensar, yo tuve la oportunidad
visitar una comunidad en la Sierra de las Minas hace algunos años, que pertenece, creo, al municipio de Sumatlán, en Zacapa. No tiene nada que ver con el clima que cuando pensamos en Zacapa, ese calorcito intenso. Ajá. Estamos hablando que están, no sé, tal vez a 1500, 1600, 1800 en la mera sierra. Y esa vez la comunidad que pienso es una comunidad de guatemaltecos que que obtuvieron esas tierras porque fueron desplazados por la guerra desafortunada que tuvimos. Y las personas ahí esa vez prepararon un caldo que parecía ser un caldo de gallina, con carne de gallina, pero también le agregaron hongos del bosque, pero unos hongos gigantes. Y te juro, Helmut, la textura, la consistencia, el sabor de ese tipo de hongos es como que estuvieras comiendo carne, te lo juro. Y obviamente el caldo, uno de los mejores caldos que yo he probado en mi vida, esa vez que tuve la oportunidad de visitar esa comunidad en la Sierra de las Minas. Sí, no, y yo estoy seguro que los que nos escuchan se van a recordar más de alguna vez algún viaje que hicieron por Guatemala, donde los recibieron así festivamente, en donde tiraron pino en el suelo, que es una señal de bienvenida, una señal de fiesta, y pues les hicieron algún caldo algún caldo, ¿verdad? Porque no solo necesariamente caldo de gallina, ¿verdad? Sí. Pero, perfecto. Bueno, ¿te parece? Bien el caldo de gallina. Sí. ¿Te parece si pasamos al tapado entonces? Sí, por favor. Perfecto. Bueno, esta es una, bueno, pues espero que ustedes vean ahí la fuente, la autora de la foto también. Bueno, entonces nuestros hermanos garífunas, pues han aportado mucho a la gastronomía guatemalteca, y no podemos dejar de hablar del tapado garífuna cuando hablamos de la gastronomía garífuna. Pescado, almejas, ostiones, cangrejos, jaivas, banano verde, camarón, leche de coco, obviamente, yuca, que es bien importante en la gastronomía garífuna. ¿Pensás de esta joya gastronómica también, Helmut? Mira, es mi plato favorito. ¿Ah, sí? Es mi plato favorito, sí. Por mucho el tapado. Cada vez que yo llego al área de Izabal, yo digo, me voy a dar un regalo. Y mi regalo es sentarme a comerme en la noche, aunque a veces en la noche cae un poquito pesado, pero no importa, eso no importa. No importa. No importa. A mí la verdad no me importa. Realmente es una delicia. Y como todo lo que hemos estado hablando, todos los platos que hemos estado hablando, nos ha faltado agregar un elemento principal. Las recetas no son puras. Cada familia, cada mamá, cada abuelita tiene su forma de preparar cada plato de los que hemos hablado. Que porque a mí me gusta echarle más salita, que porque a mí me gusta echarle un poquito más de cacao, que porque yo me gusta un poco más picante. Y igual es con el tapado. El tapado, cada familia del área de Izabal, pues lo prepara de diferentes maneras. A veces también hay veda de algunos elementos, o por ejemplo en los restaurantes es muy difícil. En los restaurantes es más fácil que te sirvan el pescado, la jaiba y el camarón, ¿verdad? Elementos de mar. Por razones de preparación, de tiempo, ¿no? O sea, ahí, digamos, en el término de agroindustria hay otro tipo de situación. Pero el tapado es, a pesar de que es de origen caribeño, a pesar de que hay caldos de mariscos muy parecidos a nivel caribeño, el tapado guatemalteco es delicioso. Es una de las, es y debe ser considerado dentro de los mejores platos guatemaltecos para ser expuestos ante el turismo. Y es una oportunidad grande ahorita que
ahorita que estamos en estos cambios, de poder llegar a Izabal y de poder disfrutar de la gastronomía local y de las personas locales de una manera más segura. Cierto. Porque podemos, se puede compartir la realización del tapado con el turista. Igual todos los demás, o sea, venir aquí a la Antigua a hacer un mole, a hacer dulces típicos, a hacer Pepián. Pepián. O sea, ya antes de esta crisis que estamos viviendo, pues ya se estaban dando muchas escuelas, ahora debería de ser uno de los pilares para que el turista internacional y especialmente el nacional, pues descubra sus raíces y venga a Guatemala. Sí, y, no sé, me haces pensar un poco en la educación en general. Bueno, pues enseñar cursos de cocina tal vez no es la prioridad para las escuelas públicas cuando los niños no tienen, no sé, no tienen pupitres, no tienen pizarrón, en fin. Pero, por ejemplo, pienso que hay algunos institutos básicos de diversificado y no digamos todos los establecimientos privados. ¿Qué tanto le enseñamos a la juventud de dónde venimos? Más allá del discurso histórico de los periodos mayas, la conquista española, la época moderna de Guatemala, pero bueno, ¿qué somos? ¿Cuáles son los principales elementos de nuestra gastronomía? ¿Por qué no? ¿Por qué alguien que vive en la antigua, que se interesa a la cocina, a la gastronomía, ¿por qué no preparar, hacer una versión, por ejemplo, del tapado? O alguien en Izabal probar hacer el pepián o las hilachas con un toque, vamos a decir, caribeño, no sé. Pienso que los que tenemos la responsabilidad de continuar esas tradiciones, pues somos los guatemaltecos y pues yo hago la invitación a todos los amigos que nos escuchan, pues la reactivación económica del país va a pasar en gran parte por el turismo y el agroturismo y tenemos la bendición de tener una cultura tan rica. Ir a Izabal es una experiencia en sí. Ir a Petén, ir a Xela, ir a Huehuetenango es algo extraordinario. Quiché, Alta Verapaz. Entonces, explorando la gastronomía, apoyando las empresas de agroturismo, podemos colaborar a reactivar el país y la economía del país y conservar esas tradiciones, esa gastronomía tan rica que tenemos. Exactamente, fíjate que eso es lo bonito de Guatemala. Cada departamento tiene, ahorita que mencionaste Petén, por ejemplo, yo acabo de estar el fin de semana allá y me traje esto, ojalá que lo logren ver ahí. Es harina de Ramón, me imagino. Harina de Ramón, exactamente. Harina de Ramón, con el que se puede hacer pan, se puede hacer panqueques, se puede hacer un montón de situaciones. O sea, pero me he topado con que la mayoría de gente no conoce qué es el Ramón. No. ¿Ah? No. Entonces, estamos promoviendo no solo el uso del Ramón, sino que también promoviendo el hecho de conocer nuestra especie. Y en el área del Petén, con lo que decís de la agroindustria, pues le está dando mucho trabajo a damas que están produciendo el Ramón o que están colectando el Ramón, que se están juntando en un sitio a hacer la elaboración desde la nuez hasta la harina y luego ya la venta. O sea, estamos hablando que al consumir producto guatemalteco, le vamos a dar trabajo no solo al que te vende el producto, sino que le estás dando trabajo al que le vendió todos los elementos y posiblemente a más, ¿verdad? Cierto. Entonces, y eso va a ayudar, esa es la mejor forma de ayudar a la reactivación económica. Y comprando productos locales, quiero decir, que son preparados en una región en particular. Es decir, en Antigua o en la capital podemos mandar a comprar productos, por ejemplo, hechos a partir de harina de Ramón. Ayudamos también a proteger el ecosistema y me voy a permitir explicar eso en el sentido de que si las comunidades tienen beneficios
de la de cultivar y cosechar ciertos productos que se dan en esa región, pues ellos van a cuidar esos recursos, porque ellos saben que son parte de su economía. Entonces van a proteger el bosque, van a proteger la fauna, la flora. Entonces, apoyando las empresas locales en cuanto a la gastronomía, la agroindustria, pues ayudamos también a mantener un cierto equilibrio. Por supuesto, hay muchos otros elementos que analizar, pero cuando apoyamos a las comunidades, pues las comunidades, ellos cuidan el bosque, ellos cuidan los recursos. ¿Entendés? Sí, no, fíjate que el término moderno, o digamos el visitante moderno a turismo, tiene que entender de que, bueno, yo siempre lo veo como una acción-reacción. O sea, toda acción va a tener una reacción. Traer turismo a Guatemala va a tener una reacción, no solo económica, una reacción también en la vida cotidiana de las personas. Pero ahí es donde entra la responsabilidad de las empresas de turismo, de los guías de turismo, del mismo turista, en cuanto a, yo voy a ir, por ejemplo, a visitar a una persona que yo sé que va a respetar el bosque, por ejemplo. Yo no voy a llevar a una persona que tenga ahorita a consumir, por ejemplo, carne de tepezcuintle, por ponerte un ejemplo. Aunque sé que es una carne deliciosa, una carne, es una situación muy, para un turista puede ser algo espectacular. Tengo mi responsabilidad de que el tepezcuintle está en peligro de extinción, claro, y que no lo debo hacer. O voy a ir a una donde están cortando árboles de Ramón. Para la nuez del Ramón no hay necesidad de cortar el árbol. No. ¿Verdad? Más bien es sembrar más árboles de Ramón para que haya más nuez y que haya suficiente, tanto para los animales que consumen la nuez de Ramón como para nosotros hacerlo. Entonces, esa es parte de la responsabilidad que existía antes, pero que debemos recalcar más ahora con la reapertura económica, y que lamentablemente no se está viendo en muchas ocasiones. O sea, estamos viendo que la gente está yéndose a los lugares masivamente, dejando basura, usando plástico, usando un montón de situaciones. Aprendamos a consumir de manera racional nuestras situaciones. O sea, no se va a acabar el mundo hoy porque no fuimos este fin de semana a la Antigua. No. La Antigua no se va a ir de ahí. La Antigua no se va a ir de ahí. O el puerto. Se va a ir de ahí. O el puerto, no se va a ir, no va a desaparecer. Y los recursos, lamentablemente, sí, pueden llegar a desaparecer. Entonces, si no aprendemos a ser responsables en ese sentido, pues, ¿a dónde vamos? ¿Verdad? Cada vez que vamos a un restaurante, veamos, o sea, comámonos un mole, investiguemos un poco de dónde viene el mole, de dónde vienen los elementos que integran el mole. Preguntemos en nuestra familia por qué el mole en nuestra familia se hace más picante que en la del vecino. Porque a mí me gusta el café de huevo y no el de la Antigua. Seamos más críticos, pero no criticones, que es una diferencia muy grande. Nos hemos vuelto muy criticones a través del Facebook, nos hemos vuelto muy criticones, criticamos todo, pero no tenemos ni la menor idea de lo que estamos criticando. Una crítica quiere decir investigación, una crítica quiere decir leer, agarremos un libro de cocina, agarremos un libro de historia. Yo te agradezco la oportunidad porque me diste la oportunidad de hablar de algo que a mí me encanta, que es la comida. No soy chef, mi hermano es chef, y él puede hablar más de la preparación y todo eso. Mi esposa cocina, yo lo que hago es comer y lo disfruto. Sos catador profesional, vamos a decir. ¿Verdad? Y pues lógicamente por mi trabajo de guía y operador, pues sí me ha tocado investigar un poquito de los orígenes y de todo. Pues si nos metemos elemento por elemento, terminamos el próximo año. Podemos hablar horas y horas. Podemos hablar muchas horas, exactamente. No, entonces, sí, dale. No, dale. No, que yo la verdad es, yo invito, yo exhorto a los
a los amigos que nos escuchan a explorar nuestra gastronomía, nuestras regiones, nuestra cultura. Nosotros somos los únicos que podemos conservarla y dejársela como legado a las otras generaciones, sabiendo que esa gastronomía, pues, tan rica que es la guatemalteca, va a seguir evolucionando, porque no hay nada estático en esta vida. Todo cambia, todo evoluciona, y pues tenemos esa riqueza, conservémosla, apoyemos a las empresas de agroturismo, apoyemos a los pequeños productores, apoyemos a los guías de turismo, que yo pienso que ellos son los que están siempre en el frente. Ellos son los que llevan al turista, que lo llevan a la región, al destino, a la ciudad, al monumento, al parque, a visitar una familia de productores. Pues mi respetos para los guías de turismo guatemaltecos, mis respetos para vos, Helmut, con esa trayectoria que tenés de muchos años con Caminos del Quetzal. Y pues, amigos, si ustedes necesitan planificar un viaje al interior de Guatemala, pues ya conocen a Helmut. Yo voy a compartir su información en los posts de esta entrevista. Contáctenlo, visiten Guatemala y pues disfruten Guatemala. No, de nuevo, gracias por la oportunidad, Cristian. Muchos años de amistad desde el colegio. Cierto. Pues seguimos cada Semana Santa, nos saludamos. Sí. Tenemos que compartir un poquito la gastronomía de Semana Santa la próxima vez que vengas. Por supuesto, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, porque hasta en eso, hasta los elementos religiosos, la gastronomía va cambiando. O sea, mira, yo lo que puedo decirle a la gente es: disfruten la gastronomía, abramos la mente en Guatemala de lo que es la historia, o sea, no seamos puristas. Cierto. La evolución guatemalteca está representada en nuestra gastronomía y en los cambios que ha tenido a través de los años, de sus elementos. Entonces, eso representa la cultura guatemalteca. Cierto. Y en medida en que nosotros como guatemaltecos aceptemos que somos diferentes, que pensamos diferente, que actuamos diferente, pues vamos a ser mejor sociedad. Y qué mejor sociedad que una sociedad que se sienta y comparte una comida, sea la que sea. Me gusta mucho tu frase. No, en la comida se hacen los amigos, en la comida se hacen mejores amigos que en cualquier otro, porque te da oportunidad de conocer a la gente y de platicar, ¿verdad? Yo como guía de turismo tengo tengo varias políticas, pero una de las políticas es sentarme a comer con mis clientes. Cierto. ¿No? Porque ahí es donde nosotros hacemos un vínculo, ¿verdad? Ahí es como dicen las mujeres, a los hombres se les conquista a través del estómago. Pues cierto. También a través del estómago podemos conquistar a las personas que vengan a visitar Guatemala. Y me gusta mucho tu filosofía, Helmut, sobre todo en esta época vamos a decir, de cambios geopolíticos, el virus, todo eso. Los guatemaltecos nos debemos de recordar que antes que ser de una ideología, de un partido, de una visión política, pues primero somos guatemaltecos y lo que nos une son nuestras tradiciones, el territorio y la comida. Entonces, unámonos, nos podemos unir a través de la gastronomía en vez de perdernos con ideologías políticas que vienen del extranjero y que nos dividen, nos hacen perder tiempo, recursos. La prioridad no debería ser nuestras ideologías políticas, debería ser desarrollar el país, y qué mejor hacerlo con un elemento tan importante de nuestra cultura como es la gastronomía y el turismo. Así que, Helmut, te agradezco miles tu participación. Yo aprendí muchísimo con tus conocimientos, tomé muchas notas, entonces me queda ahí la inquietud de buscar más informaciones, y pues veremos si en el futuro podemos seguir colaborando y platicar un poco más sobre el agroturismo. Para terminar la plática, ya se viene el 1 de noviembre. Como decía un gran entrenador uruguayo que hizo historia en Guatemala,
en Selección Nacional, Municipal, Comunicaciones y mi querido equipo Aurora, don Rubén Amorín, te la voy a dejar picando. Así decía la frase de él. Sí. El fiambre Rubén Amorín, guatemalteco. cierto. El fiambre guatemalteco. Sí, Es tal vez la mejor mezcla cierto. de toda la historia y de todas las tradiciones guatemaltecas en un solo plato. Exacto, ¿no? exacto. ¿Y quién no come fiambre el 1 de noviembre? Uf. Día de los Santos. Bien, ¿Cuánto suben un par de libras ese par de días que se come el fiambre? Yo como fiambre 3-4 días seguidos. Lamento el quinto que ya se acabó. Y después terminas con los tamales en Navidad. Y termino con los tamales en Navidad. Va, imagínate, no tocamos los tamales, que ese es otro tipo de... Ese es otro tema. Y en la otra, yo pienso, si Mario todavía está ahí, pienso que tal vez vamos a integrar a Mario en la discusión para que nos guíe ahí un poquito mejor en cuanto a la preparación, los ingredientes. Ahí lo tenemos que agarrar, pero en la cocina. Es cierto. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias, Helmut. Te agradezco miles y felicitaciones por tu trayectoria. Felicitaciones por compartir nuestra cultura con tantos turistas. Yo soy fan de tu página desde hace años y puedo dar testimonio de cómo los turistas te felicitan, te exhortan a seguir adelante una vez que han visitado el país y que han contratado tus servicios, así que seguir adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Mira, solo una última, perdón. Estoy usando una camisa San Juan La Laguna. Mi solidaridad con San Juan La Laguna ahorita con un deslice de una piedra, ¿verdad? Pienso que el alcalde perdió, pienso que las personas fallecidas son familiares del alcalde, entonces nuestras condolencias a la comunidad de San Juan La Laguna y una comunidad muy unida, y sé que están pasando momentos difíciles. Perfecto. Muchísimas gracias, Helmut. Hasta la próxima. Amigos.